Con 55 votos a favor, se omite la lectura del proyecto de decreto. Ahora sí, vamos con el dictamen número 87 favorable. A la solicitud del ministro de Hacienda en el sentido se apruebe contrato de garantía que avala el contrato de préstamo número 5977 pleca OC-ES denominado Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible entre el Fondo Social para la Vivienda con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta $50 millones, expediente número 248-1-2025-2, por lo que le solicito al diputado William Soriano pueda dar lectura. Gracias. Con mucho gusto, señora Presidente. Dictamen número 87 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 248-1-2025-2, que contiene solicitud del ministro de Hacienda. En el sentido se apruebe contrato de garantía que avala el contrato de préstamo número 5977 pleca OC-ES, denominado Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible, suscrito entre el Fondo Social para la Vivienda y el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que mediante el decreto legislativo número 217 de fecha 12 de febrero del 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446 del 13 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo a ser suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Social para la Vivienda, por el monto antes relacionado para el Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible, el cual fue firmado por ambas partes el 28 de marzo del 2025. Se continúa expresando que el contrato de garantía que avala el referido contrato de préstamo número 5977 pleca OC-ES fue suscrito por el señor ministro de Hacienda el 2 de abril del 2025 en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 217 antes relacionado. Lo anterior, en vista que el gobierno de El Salvador tiene el propósito de continuar impulsando acciones a fin de contribuir a la reducción del déficit habitacional en el país, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda de interés social, mejorando de esta forma la estabilidad y condiciones de vida de los hogares. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo hasta 25 años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo, cronograma de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 66 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato y la última a más tardar en la fecha final del plazo del préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva y en lo posible iguales hasta la total cancelación del préstamo. Intereses: se aplicará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Destino: financiar el programa de financiamiento para vivienda social, inclusiva y sostenible. Por lo que, en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, se solicita aprobar el contrato de garantía antes mencionado. Con fecha 5 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida solicitud. En atención a lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Decreto número.
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano número 1, que por decreto legislativo número 217 de fecha 12 de febrero del 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446 del 13 del mismo mes y año, esa Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo que se suscriba entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Social para la Vivienda por un monto de hasta $50 millones de los Estados Unidos de América, para financiar el programa de financiamiento para vivienda social inclusiva y sostenible, el cual fue firmado por ambas partes el 28 de marzo del 2025. Romano 2. Que el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo entre el Fondo Social para la Vivienda y el Banco Interamericano de Desarrollo referido en el considerando anterior fue suscrito el 2 de abril del 2025 por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 217 antes relacionado. 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de garantía antes relacionado, que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta artículo 1. Apruébase el contrato de garantía suscrito el 2 de abril de 2025, que avala el contrato de préstamo número 5977, pleca OC-ES, suscrito el 28 de marzo del 2025 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Social para la Vivienda, por un monto de hasta $50 millones para financiar el programa de financiamiento para vivienda social inclusiva y sostenible. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Jujatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a los 6 días del mes de mayo del 2025. Señora Presidente, así leído el dictamen número 87 favorable y su correspondiente decreto. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen que ha sido leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Votos en contra. Cero votos en contra. Votos a favor. Con 55 votos a favor, queda aprobado. Se incorpora el diputado Ángel Lobos. Se incorpora el diputado Saúl Mancía. De la misma comisión, continuamos con el dictamen número 88 favorable a la solicitud del ministro de Hacienda. En el sentido se aprueba el contrato de garantía que avala contrato de préstamo número 5962 pleca OC-ES, denominado Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYMES salvadoreñas, entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta $60 millones, expediente número 260-2-2025-2, por lo que le pido al diputado secretario de esa comisión pueda dar lectura. Diputado Giovanni Saldaña, por favor, de lectura al dictamen correspondiente. Gracias. Con mucho gusto. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 5 de mayo de 2025. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 88 favorable.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 260-2-2025-2, que contiene solicitud del Ministro de Hacienda. En el sentido se apruebe contrato de garantía que avala contrato de préstamo número 5962, pleca OC-ES, denominado Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en la MIPYME salvadoreñas. Suscrito entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que, mediante decreto legislativo número 218 de fecha 12 de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del 13 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo a ser suscrito entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por el monto antes relacionado, para el Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas, el cual fue firmado por ambas partes el 2 de abril de 2025. Se continúa expresando que el contrato de garantía que avala el referido contrato de préstamo número 5962, pleca OC-ES, fue suscrito el 10 de abril de 2025 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 218 antes relacionado. Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos contribuir y promover el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las MIPYME en el país, mediante el otorgamiento de financiamiento de mediano y largo plazo para que realicen inversiones que promuevan ahorro energético y reducción de emisiones de gases. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo, hasta $60 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo, hasta 23 años y 6 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo. Cronograma de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 84 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo, y la última, a más tardar, en la fecha final del plazo del préstamo, las cuales se pagarán semestralmente, de forma consecutiva y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo. Intereses. Se aplicará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Se pagarán semestralmente, comenzando a los 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Destino: financiar el Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas. Por lo que, en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, se solicita aprobar el contrato de garantía antes mencionado. Con fecha 5 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y justificaron la referida solicitud. En atención de lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, unión, libertad. Procedo con la lectura del decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que mediante decreto legislativo número 218 de fecha 12 de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del 13 del mismo mes y año, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que, en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador, otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo que se suscriba entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América, destinados para financiar la operación denominada Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYME salvadoreñas, el cual fue firmado por ambas partes el 2 de abril de 2025. Romano 2. Que el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo
referido en el considerando anterior fue suscrito el 10 de abril de 2025 por el señor Ministro de Hacienda, en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 218 antes relacionado. Romano 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de garantía antes mencionado, que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta: artículo 1. Apruébese el contrato de garantía suscrito el 10 de abril de 2025 que avala el contrato de préstamo número 5962, pleca OC-ES, suscrito el 2 de abril de 2025 entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta $60 millones de los Estados Unidos de América. Operación denominada Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables en las MIPYMES salvadoreñas. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. ¿Votos en contra? Cero votos en contra. ¿Votos a favor? Con 55 votos a favor, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Buenos días a los salvadoreños que nos sintonizan en esta plenaria número 54. Presidente, con base a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del Reglamento Interior de esta Asamblea, solicito que las piezas de correspondencias número 1 y 2A se aprueben oportunamente con dispensa de trámites, las cuales contienen: 1A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Agricultura y Ganadería en el sentido se prorroguen las disposiciones transitorias para la venta, donación, destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal. 2A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se exonere al INDES del pago de impuestos, incluyendo bodegaje e IVA, que puede causar la introducción al país de pantallas LED y equipos de voz para recintos deportivos importados de la República de Eslovaquia. Solamente, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo con la modificación de agenda que ha sido propuesta por el diputado Cristian Guevara, favor emitir su voto. ¿Votos en contra? Cero votos en contra. ¿Votos a favor? Con 56 votos a favor, queda aprobada la modificación de agenda. Se incorpora diputada Claudia Ortiz.
Continuando con el desarrollo de la agenda, siempre de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, dictamen número 89 favorable a la solicitud del Ministro de Hacienda en el sentido C, apruebe contrato de garantía que avala el contrato de préstamo número 5963, pleca OC-ES, entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $130 millones para financiar el programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de MIPYME en El Salvador, expediente número 261-2-2025-1, por lo que les solicito al diputado William Soriano dar lectura al dictamen y su correspondiente proyecto de decreto. Gracias. Señora Presidente, dictamen número 89 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se refiere al expediente número 261-2-2025-2, que contiene solicitud del Ministro de Hacienda en el sentido se apruebe el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo número 5963, pleca OC-ES, entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre paréntesis BID, por un monto de hasta $130 millones de los Estados Unidos de América para financiar el programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de la MIPYME en El Salvador. Se explica en la iniciativa que mediante el decreto legislativo número 219 de fecha 12 de febrero de 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del día 13 del mismo mes y año, esa Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado de Gobierno de la República de El Salvador otorgar en dicha calidad la garantía soberana del Estado para un contrato de préstamo a suscribirse entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto antes relacionado, para financiar el programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de las MIPYMES en El Salvador, el cual fue firmado por ambas partes el 2 de abril de 2025. Se continúa expresando que el contrato de garantía que avala el referido contrato de préstamo número 5963, pleca OC-ES, fue suscrito el 10 de abril de 2025 por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización conferida por el decreto legislativo número 219 antes relacionado. Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos apoyar el aumento de adopción de la transformación tecnológica y digital de las micro, pequeña y mediana empresas en el país, a fin de promover inversiones en la transformación tecnológica y digital. Las condiciones bajo las cuales se suscribió el referido contrato de préstamo son las siguientes: monto y moneda del préstamo, hasta $130 millones de los Estados Unidos de América, plazo del préstamo, hasta 23 años y 6 meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo. Cronograma de amortización. La primera cuota de amortización se pagará en 84 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo y la última a más tardar en la fecha final del plazo del préstamo. Las cuotas se pagarán semestralmente de forma consecutiva en lo posible iguales, hasta la total cancelación del préstamo. Intereses. Se aplicará una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés. Se pagarán semestralmente comenzando a los 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo. Destino: financiar el programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de las MIPYME en El Salvador. Por lo que, en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, se solicita aprobar el contrato de préstamo de garantía antes mencionado. Con fecha 5 de los corrientes, se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda quienes realizaron una exposición y justificaron la referida solicitud. En atención de lo antes expuesto, esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, unión, libertad, y cuenta con la firma de todos los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando romano número 1, que mediante el decreto legislativo número 219 de fecha 12 de febrero del 2025, publicado en el Diario Oficial número 31, tomo número 446, del día 13 del mismo mes y año,
Esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador otorgare en dicha calidad la garantía soberana del Estado para el contrato de préstamo que suscriba el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta $130 millones de los Estados Unidos de América, destinados para financiar la operación denominada Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador. Romano 2. Que el contrato de garantía que avala el contrato de préstamo del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador con el Banco Interamericano de Desarrollo BID referido en el considerando anterior fue suscrito el 10 de abril del 2025 por el señor Ministro de Hacienda en correspondencia a la autorización conferida por el Decreto Legislativo número 219 antes relacionado. Romano 3. Que en razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas en nuestra legislación, procede a aprobar el contrato de garantía antes mencionado, que ha sido sometido al conocimiento de esta Asamblea, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, decreta artículo 1, apruébase el contrato de garantía suscrito el 10 de abril de 2025, que avala el contrato de préstamo número 5963 pleca OC-ES, suscrito el 2 de abril de 2025 entre el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de hasta $130 millones de los Estados Unidos de América, para financiar la operación denominada Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital de MIPYME en El Salvador. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Distrito de Antiguo Cucatlán, Municipio de La Libertad Este, Departamento de La Libertad, a los 6 días del mes de mayo del 2025. Señora Presidenta, así leído el dictamen favorable número 89 y su correspondiente decreto. Gracias, diputado. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el dictamen leído y su correspondiente proyecto de decreto. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? Un voto en contra. ¿Votos a favor? Con 55 votos a favor, queda aprobado. De la misma comisión, dictamen número 86, favorable a la iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se reforme la Ley del Presupuesto 2025 en la parte que corresponde a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, para la incorporación de recursos por la cantidad de hasta $30 millones provenientes de recursos propios para la ejecución del proyecto de inversión 8.738, construcción y equipamiento del área de bandas de equipaje, llegadas del edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo Romero y Galdames, expediente número 335-4-2025-1, por lo que le pido al diputado William Soriano pueda dar lectura a este dictamen. Con mucho gusto, señora Presidente. Dictamen número 86 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 335-4-2025-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se reforme la Ley del Presupuesto 2025 en la parte que corresponde a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, para la incorporación de recursos por la cantidad de $30 millones de los Estados Unidos de América, provenientes de recursos propios para la ejecución del proyecto de inversión 8.738, construcción y equipamiento del área de bandas de equipajes, llegadas del edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo Romero y Galdames. Se explica en la iniciativa que, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, el artículo 3, literal O,
establece que dicha entidad posee la atribución de negociar y obtener el financiamiento necesario para elaborar y ejecutar proyectos de inversión propios de los fines de la CEPA. Asimismo, el literal S del mismo artículo le faculta a gestionar la emisión de títulos valores garantizados con los flujos financieros futuros que dicha institución percibe de acuerdo a la regulación establecida en la legislación vigente. Se continúa expresando que debido al incremento de la demanda en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo Romero y Galdames, se vuelve necesario aplicar su capacidad instalada en las áreas de retiro de equipaje, así como la creación de calles de acceso a la terminal, bandas transportadoras que faciliten la fluidez y tiempos de espera en ese proceso, considerando nuevas ampliaciones de la terminal que implicará la construcción de 6 nuevas salas de espera, como parte de la proyección del aumento de pasajeros que ingresarán al país. Para dichos fines, la CEPA ha formulado el proyecto de inversión número 8738, construcción y equipamiento del área de bandas de equipaje y llegadas del edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo Romero y Galdames. En ese sentido, mediante el punto 18º del acta número 0089 de fecha 14 de marzo del 2025, la Junta Directiva de la CEPA autorizó la colocación del primer tramo de financiamiento por el monto de hasta $30 millones de los Estados Unidos de América, en uno o más tramos del Fondo de Titularización ENCOR Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 03, recursos que serán utilizados en proyectos de inversión del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar, Arnulfo Romero y Galdames. Por lo que a efecto de que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma pueda disponer del crédito presupuestario respectivo para la ejecución del proyecto 8738, se hace necesario aprobar la incorporación de dichos recursos en los términos expuestos. Con fecha 5 de los corrientes se recibió a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes realizaron una exposición y expresaron la no objeción a la referida iniciativa. En atención de lo antes expuesto, esa comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que emite dictamen favorable, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Así leído el dictamen número 86 favorable. Gracias, diputado. A discusión el dictamen que ha sido leído. No habiendo solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen leído. Quienes estén de acuerdo, a favor, votar. Votos en contra. Cero votos en contra. Votos a favor. Con 54 votos a favor queda aprobado. Se incorpora diputado David Cupido. Continuando con el desarrollo de la agenda de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, el dictamen número
10 favorable a la iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Salud. En el sentido se reforma la ley especial sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos con el objeto de optimizar el sistema de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Expediente número 323-4-2025-1. Por lo que le pido al secretario de esa comisión, diputado Juan Rodríguez, pueda dar lectura. Gracias. Con gusto, Presidenta. En funciones. Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, Palacio Legislativo, San Salvador, 5 de mayo del 2025. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 10, favorable. La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente se refiere al expediente número 323-4-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Salud, en el sentido se apruebe la reforma de la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, con el objeto de optimizar el sistema de donación de trasplantes de células, tejidos y órganos, contribuyendo de esta manera a garantizar el acceso a la cobertura de los trasplantes referidos a la presente de los salvadoreños. Perdón. Se me va. Rosales pueda dar continuidad a la lectura del dictamen. Con mucho gusto, Presidenta. La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente se refiere al expediente número 323-4-2025-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Salud. En el sentido se aprueben reformas a la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, con el objeto de optimizar el sistema de donación y trasplante de células, tejidos y órganos, contribuyendo de esta manera a garantizar el acceso y cobertura a los trasplantes referidos para la población salvadoreña. Sobre el particular, la Comisión hace del conocimiento al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. Romanos 1. Iniciativa. El proyecto de reforma a la Ley Especial sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos ha sido presentado con el propósito de optimizar el sistema de donación y trasplantes de células, tejidos y órganos, contribuyendo a garantizar el acceso y cobertura de trasplantes de una forma ética y segura para la población salvadoreña. Romano 2. Objeto de estudio. La Constitución de la República, en su artículo 1, establece la obligación del Estado de asegurar a los habitantes de la República la salud, la educación y la cultura. En el artículo 65 establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Que la actual legislación en materia de trasplante ha permitido avances importantes, no obstante, persisten desafíos que necesitan retomarse para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema, garantizando una mayor equidad en el acceso a los trasplantes a través de un sistema de registro adecuado, que tenga criterios de inclusión
y exclusión, fomentando de una forma ética y segura la donación de células, tejidos y órganos. Romanos 3, consultas. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la Comisión solicitó la colaboración del señor Ministro de Salud, doctor Francisco José Alaví Montoya, quien presentó los detalles técnicos de la reforma a la ley mencionada, expresando una opinión favorable. En virtud de lo anterior y considerando la importancia de fomentar la investigación médica, esta comisión considera viable y necesaria la aprobación de las reformas a la Ley Especial sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Romanos 4, conclusión. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente considera que el proyecto de reforma a la Ley Especial de Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos cumple con los requisitos legales y responde a la necesidad de regular y garantizar de forma integral, ágil y responsable todo lo relativo a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, protegiendo con ello la vida y la salud humana, permitiendo el fortalecimiento del sistema de salud a través de una legislación que permita el funcionamiento efectivo y eficiente de los procesos de donación de trasplante en El Salvador. Por las razones antes expuestas y con base al artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, después de analizar y discutir el expediente en el seno de la Comisión, considera procedente emitir dictamen favorable. En el sentido se emita la correspondiente reforma a la Ley Especial sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Así, nuestro dictamen favorable que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto para los efectos legales consiguientes. Se firma en el Salón de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, Asamblea Legislativa, a los 5 días del mes de mayo de 2025. Dios, Unión, Libertad y consigna la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión. Presidenta, con su venia, me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el artículo 1 de la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, siendo obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Romanos 2, que mediante el decreto legislativo número 348, de fecha 5 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial número 43, tomo número 438 del 2 de marzo de 2023, se emitió la Ley Especial sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, la cual tiene por objeto regular la obtención, investigación, donación, preservación, almacenamiento, importación, transporte, destino y disposición final de los componentes anatómicos y sus derivados, incluidas las células progenitoras hematopéyicas, como un medio para garantizar el derecho a la salud y a la vida, y promover la investigación y la docencia en el tema. Romanos 3, que la actual legislación en materia de trasplante ha permitido avances significativos. Sin embargo, persisten desafíos que requieren retomarse para mejorar la eficiencia del sistema, garantizando una mayor equidad en el acceso a los trasplantes a través de un registro adecuado con criterios de inclusión y exclusión, fomentando además la donación de células, tejidos y órganos. Romanos 4, que existe la necesidad de reformar el marco legal vigente para optimizar el sistema de donación y trasplante de células, tejidos y órganos, contribuyendo de esta manera a garantizar el acceso y cobertura a los trasplantes para la población salvadoreña. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Salud, decreta las siguientes: reformas a la Ley Especial sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Artículo 1. Refórmase los numerales 2, 3,
12 y 23 del artículo 4 de la siguiente manera. Numeral 2. A lo injerto, órgano o tejido que se trasplanta a otro individuo de la misma especie. Número 3. Alogénico. Se dice de los individuos, tejidos, células de la misma especie, pero con diferencias antigénicas. Número 12. Donante fallecido, a quien se le realiza la extracción de órganos u otras piezas anatómicas posterior a la comprobación de muerte cuando se basa en la existencia de irreversibilidad de muerte encefálica o muerte circulatoria, certificadas por personal capacitado. Además, se consideran aquellos que tienen como máximo 5 minutos de paro cardiorrespiratorio que se ha revertido, pero se mantiene el criterio anterior. Número 23. El registro único para trasplantes. Registro ordenado y equitativo de los pacientes con indicación médica de trasplante que se encuentran en espera de células, tejidos u órganos. Artículo 2. Refórmase los literales D, N y adiciónase un literal O en el artículo 10 de la siguiente manera. Literal D. Gestionar el registro único para trasplantes y el registro nacional de donantes y receptores. Literal N. Formar equipos técnicos científicos consultores de carácter temporal y eventual que asesoren a la Junta de Delegados del CST con el objeto de realizar diferentes consultas de acuerdo con las temáticas que se requieran. Literal O. Las demás que les sean atribuidas conforme al marco normativo vigente. Artículo 3. Refórmase la parte inicial del inciso primero del artículo 11 de la siguiente manera. Artículo 11. El CST estará conformado por una junta de delegados en adelante la junta y estará integrada por delegados con capacitación o experiencia comprobable en el tema de donación y trasplantes, siendo los siguientes. Artículo 4. Refórmase los literales E y H del artículo 12 de la siguiente manera. Literal E. Autorizar y controlar los establecimientos de salud que desarrollen procesos para la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos, celulares, tejidos y órganos para donación y trasplante. Literal H. Elaborar el registro único para trasplantes de órganos, tejidos y células para pacientes adultos y pediátricos. Artículo 5. Refórmase el artículo 18 de la siguiente manera. Residentes en el exterior. Artículo 18. Todo salvadoreño residente en el exterior tiene derecho a ser incorporado en el registro único para trasplantes, con base en los criterios establecidos en el reglamento para la asignación de componentes anatómicos, células, tejidos y órganos. Artículo 6. Refórmese el nombre del capítulo romano 5 de la siguiente manera. Capítulo romano 5, donante vivo y fallecido. Artículo 7. Refórmase el artículo 21 de la siguiente manera. Donación en muerte encefálica. Artículo 21. La muerte encefálica está basada en, literal A, valoración por estudio de imágenes iniciales. Literal B, criterio clínico que refleje ausencia de reflejos del tallo encefálico. Literal C, estudios de imágenes o estudio electrofisiológico o ambos en caso sea necesario para valoración de muerte encefálica. Los trámites para la autorización de donación y ablación de componentes anatómicos se harán previa comprobación y certificación médica de muerte encefálica según el reglamento de la presente ley. Ninguno de los facultativos que certificaron la muerte encefálica podrán formar parte del equipo que proceda a la obtención de componentes anatómicos para efectuarse el trasplante. Artículo 8. Refórmase el artículo 23 de la siguiente manera. Autorización de la donación por muerte violenta. Artículo 23. Cuando un paciente ingresado en un centro hospitalario público o privado muera a consecuencia de algún hecho de violencia y que en vida haya expresado su voluntad explícita de ser donante
o los padres, hijos, hermanos y cónyuges así lo autoricen, la máxima autoridad del establecimiento o el médico jefe del turno deberá solicitar la autorización a la Fiscalía General de la República para proceder con la ablación de componentes anatómicos, células, tejidos y órganos, quien contará con un plazo máximo de 2 horas para emitir la correspondiente respuesta. Artículo 9. Refórmase el artículo 29 de la siguiente manera. Registro único para trasplantes. Artículo 29. El registro único para trasplantes refleja el registro de datos de los pacientes aptos para recibir un trasplante, avalados previamente por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante del establecimiento de salud que desarrolle procesos de donación y trasplante, con el fin de garantizar los principios de igualdad y equidad. Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad. Artículo 10. Refórmase el acápite y el inciso primero del artículo 31 de la siguiente manera. Autorización y certificación. Los establecimientos de salud que requieran desarrollar ablación de componentes anatómicos en la modalidad de donante vivo o muerte encefálica y el trasplante de estos deberán gestionar por escrito al CST la autorización para el establecimiento y para los profesionales que lo realicen, los cuales tendrán una vigencia de 3 años, previo al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por el CST. Artículo 11. Refórmase el artículo 32 de la siguiente manera. Coordinador hospitalario de donación y trasplante. Artículo 32. Los establecimientos de salud deben tener dentro de su personal un coordinador hospitalario de donación y trasplante, cuyo requisito es ser doctor en medicina u otro profesional de la salud, que posea la autorización para el ejercicio de las funciones de coordinación que se le extenderá el CST. Además, los profesionales que tengan sus atestados relacionados con donación y trasplante deberán solicitar su certificación por el CST. Artículo 12. Refórmase el artículo 33 de la siguiente manera. Comité Hospitalario de Donación y Trasplante. Artículo 33. Los establecimientos de salud que desarrollen procesos de donación y trasplante deben tener un comité hospitalario de donación y trasplante, conformado con recurso humano calificado. Artículo 13. Refórmase el inciso segundo del artículo 39 de la siguiente manera. La promoción de la donación u obtención de células, tejidos y órganos se realizará siempre de forma general y resaltando su carácter voluntario, altruista y solidario. Artículo 14. Refórmase los literales A y B del artículo 48 de la siguiente manera. Literal A. No incluir en el registro único para trasplantes a los salvadoreños residentes en el exterior siempre y cuando lo soliciten, conforme con los criterios establecidos en el reglamento de la presente ley. Literal B. No contar con el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante debidamente autorizado o funcionando de acuerdo con lo estipulado en la presente ley. Artículo 15. Refórmase los literales B y C del artículo 49 de la siguiente manera. Literal B. Alterar o manipular el registro único para trasplantes incumpliendo los criterios establecidos en el artículo 29 de la presente ley. Literal C. Divulgar el registro único para trasplantes. Derogatorias. Artículo 16. Derógase el numeral 21 del artículo 4 y el artículo 30 de la Ley Especial sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos. Vigencia. Artículo 17. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, Presidenta. Gracias, diputada. Se somete a votación el siguiente llamamiento. Diputada Ingrid Rivera, en sustitución del diputado Juan Rodríguez. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra?
0 votos en contra, votos a favor. Con 59 votos a favor queda aprobado el llamamiento. A discusión el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Tiene la palabra diputado David Cupido. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño que está pendiente en los diferentes redes sociales, canales legislativos. Al mismo tiempo, un saludo a todos los hermanos que residen fuera de nuestras fronteras del Salvador, a los hermanos de la diáspora. Cuando hablamos de trasplante, nos referimos a un procedimiento médico que consiste en extraer órganos, en este caso tejido, células o órganos, tejidos o células para poder realizar ese procedimiento en el cual consiste en salvar vida, en mejorar el estilo de vida de las personas, en cambiarle la realidad cuando las enfermedades atacan, cuando las enfermedades son crónicas y que ya los medicamentos no pueden hacer ese efecto para que el paciente o el usuario pueda mejorar en salud. Por ende, se tiene que recurrir a este procedimiento como un trasplante. Cuando hablamos de trasplante, no solamente decir voy a donar el órgano, el tejido o célula, sino que hay que hacer estudios para que la persona que lo reciba, el receptor, pueda ser apto. Tiene que ver esta histocompatibilidad para que pueda recibir. Al mismo tiempo, esta persona tiene que firmar un documento, pero por A o B razón no lo firma, está su familiar que lo pueda autorizar. Dependiendo de su enfermedad o dependiendo del accidente, si es repentino, se puede realizar esta autorización. Aparte que es un proceso no solamente médico, sino también es un proceso legal que necesita la autorización de la Fiscalía para poder realizar estos procedimientos. Sabemos hoy en día que la insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades que más está golpeando a nuestro país. Los últimos datos de la población de insuficiencia renal crónica con estadio del 1 al 5 son de 52.102 la población nacional que sufre insuficiencia renal. Desde el estadio 1, donde inicia la patología, hasta el estadio 5, que estamos hablando con daños multiorgánicos. Gracias a Dios que han habido muchos trasplantes a nivel nacional, en el cual se han coordinado con médicos especialistas, tanto nacional e internacional, como por ejemplo los datos del 2023 al 2025, tenemos el Hospital Nacional Rosales, que ha realizado 14 trasplantes. Los datos, la cantidad son mencionados en poblaciones de pacientes con insuficiencia renal que se ha hecho su trasplante a nivel del riñón. En el Hospital Sacamil son 21 personas que han recibido trasplante de riñón, y en el Hospital Nacional Benjamín Blum son 56 trasplantes que se han realizado en niños con problemas renales crónicos. Se pretende aumentar, se pretende avanzar, ya que gracias a Dios tenemos unos excelentes médicos especialistas, porque estos comités de especialistas no solamente lo conforma el cirujano, dependiendo el órgano, el tejido, así es como también tiene que estar los especialistas, urólogos, nefrólogos, cirujanos, médicos internistas, intensivistas. Prácticamente es un comité multidisciplinario en el cual esa visión de nuestro presidente a través del Ministerio de Salud
es poder salvar vida. Y se hace de esa manera a través de los trasplantes. Sabemos que los trasplantes tienen un valor económico alto, pero poco a poco el sistema de salud va cambiando, en el cual estos procedimientos no solamente se dan en los países en su desarrollo o en desarrollo, sino se tiene que dar a nivel mundial, porque se sabe que a través de estos procedimientos ese niño, ese joven, ese adulto puede cambiar su vida, puede mejorar su vida y sobre todo puede tener una vida con mucha salud, al igual como la persona que ha donado ese tejido, ese órgano y esa célula. Muchas gracias, Presidenta. Bendiciones para todos. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes también al pueblo salvadoreño. Señorita Presidenta, quisiera hacer una propuesta de modificación a el texto que se está discutiendo en este momento. Pido que se someta a votación una modificación en el artículo 9 de la reforma y que quede de la siguiente manera. Registro único para trasplantes, artículo 29. El registro único para trasplantes refleja el registro de datos de los pacientes aptos para recibir un trasplante avalados previamente por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante del establecimiento de salud que desarrolle procesos de donación y trasplante con el fin de garantizar los principios de igualdad y equidad. Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista del grupo parlamentario Vamos, es importante que se mantenga en el texto de la ley este criterio de priorización de niñez y adolescencia, puesto que como Estado salvadoreño tenemos la obligación tanto internacional como nacional de hacer prevalecer el principio de prioridad absoluta de la niñez y adolescencia. Y realmente cuando este criterio se mantenga en la ley, o si se mantiene en la ley, va a ser más garantista para esta población, especialmente que son niños, niñas y adolescentes más vulnerables, puesto que tienen una afección de salud grave, que quede explícitamente establecido en la legislación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Haga llegar su solicitud a esta presidencia. Quienes estén de acuerdo en modificar el proyecto de decreto en los términos que han sido planteados por la diputada Claudia Ortiz, favor emitir su voto. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? 3 votos a favor. Con 3 votos no hay resolución. No habiendo más solicitudes en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen y proyecto de decreto que ha sido leído. Quienes estén de acuerdo, favor votar. ¿Votos en contra? 1 voto en contra. ¿Votos a favor? Con 56 votos a favor queda aprobado.
Continuando con el desarrollo de la agenda, Romano 7, lectura y distribución de correspondencia. Pieza 1A. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Agricultura y Ganadería encargado del despacho. En el sentido se prorroguen las disposiciones transitorias para la venta, donación, destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal. En esta pieza se solicitó dispensa de trámite, por lo que le solicito a la diputada Elisa Rosales pueda dar lectura. Gracias. Con mucho gusto, Presidenta. San Salvador, 5 de mayo de 2025. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor Presidente de la República, me permito presentar a esa Honorable Asamblea Legislativa por el digno medio de ustedes, con base en lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, habiendo sido otorgada la iniciativa de ley al proyecto de decreto legislativo que contiene prórroga de la disposición transitoria para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal, con el propósito de que sus efectos se prorroguen hasta el 31 de diciembre de 2025, a fin de que se continúe con las actividades de venta, donación y destrucción de los productos y subproductos forestales. Con base en el objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa Honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto, a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley, todo con la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Dios, Unión, Libertad, y consigna la firma de Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, Viceministro de Agricultura y Ganadería, encargado de despacho. Presidenta, con su venia, me permito dar lectura al proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el artículo 1 de la Constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Romanos 2, que los ordinales quinto y sexto del artículo 131 de la Constitución de la República establecen que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar, derogar e interpretar auténticamente las leyes secundarias, así como decretar los impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes. Romanos 3, que mediante decreto legislativo número 852 de fecha 22 de mayo de 2002, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo número 355, de fecha 17 de junio de 2002, se emitió la Ley Forestal, que en su artículo 13 desarrolla el procedimiento para disponer de los productos y subproductos forestales cuyo origen lícito no pueda ser demostrado legalmente y que transcurridos 15 días sin que el legítimo propietario presente el reclamo correspondiente, ordena se proceda a la venta de los bienes decomisados a precio de mercado, cuyo importe deberá ingresar al Fondo de Actividades Especiales para el Desarrollo Forestal. Romanos 4, que a través del decreto legislativo número 921 de fecha 3 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial número 6, tomo número 442 de fecha 10 de enero de 2024, se emitieron disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal, en virtud que diferentes instituciones solicitaron la donación de productos y subproductos forestales con fines de utilidad pública e interés social. Romanos 5, que conforme al decreto legislativo número 91 de fecha 10 de septiembre de 2024, publicado en el Diario Oficial número 171, tomo número 444, de fecha 10 de septiembre de 2024, se emitió prórroga al decreto 921
hasta el 12 de mayo de 2025, en virtud de la necesidad de apoyar a diferentes instituciones que requerían la donación de productos y subproductos forestales con fines de utilidad pública e interés social, a fin de que se continuaran las actividades habilitadas en dicho decreto. Romano 6, que resulta pertinente emitir una nueva prórroga para ampliar la vigencia de las referidas disposiciones transitorias a fin de que se continúe con las actividades de venta, donación y destrucción de los productos y subproductos forestales, en virtud que es necesario evacuar todos los decomisos a nivel nacional que todavía se encuentran en diferentes estaciones policiales. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Viceministro de Agricultura y Ganadería, encargado del despacho, decreta la siguiente: prórroga de las disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal. Artículo 1. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2025 los efectos del decreto legislativo número 921 de fecha 3 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial número 6, tomo número 442 de fecha 10 de enero de 2024, por medio del cual se emitieron las disposiciones transitorias para la venta, donación y destrucción de productos y subproductos forestales decomisados por infracciones a la ley forestal. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así leído, Presidenta. Gracias, diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, a favor, votar. ¿Votos en contra? 0 votos en contra. ¿Votos a favor? Con 55 votos a favor, queda aprobada la dispensa de trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.